Hola, seguidores del Ático, gracias por regresar una vez más al rincón donde el horror no descansa, ni siquiera bajo el sol abrasador del desierto. En el vídeo anterior nos sumergimos en el subgénero del body horror, festín de carne, mutación y repulsión, que dejó a más de uno pegado a la pantalla. Gracias por todos los comentarios, recomendaciones y ese apoyo constante que hace que este canal siga creciendo con fuerza. Hoy viajamos a una tierra donde la naturaleza no perdona, el horizonte es infinito y el verdadero monstruo no viene de una leyenda ni de la ciencia ficción. Viene de tu misma especie. El miedo aquí no corre, acecha, se toma su tiempo y su nombre es Mick Taylor. Hoy hablamos del universo Wolf Creek, compuesto por la película original de 2005, su secuela de 2013, la serie televisiva que expandió el mito y todo lo que sabemos sobre la esperada tercera entrega. Prepárate, porque este no es un análisis, es una cacería. El Ático de Belayud. En 2005, Greg McLean rompió el molde del cine de terror con una propuesta seca, cruda y brutal, inspirada en hechos reales, principalmente los crímenes de Ivan Milat. Wolf Creek nos presenta a tres mochileros atrapados en medio del remoto outback australiano. Su vehículo no arranca y un amable desconocido llamado Mick Taylor se ofrece a remolcarles. Lo que sigue es una pesadilla. La película apuesta por el realismo extremo. No hay música estruendosa ni sobresaltos gratuitos. Aquí el miedo se construye lentamente y cuando estalla lo hace con una violencia que parece grabada con cámara oculta. John Jarratt crea un monstruo inolvidable con su interpretación de Mick Taylor, un sádico rural que mezcla bromas desagradables con cuchilladas sin piedad. No necesita máscara, ni poderes, ni excusas. Su placer es cazar. Y lo hace con método y sin remordimientos. Lo peor de Wolf Creek es también lo más brillante, su verosimilitud. Te da la sensación de que esto puede pasar. De hecho, ha pasado. Por eso, cuando termina, no respiras alivio, respiras miedo. 8 años después, McLean regresa con una secuela que, lejos de repetir la fórmula, la explota. Aquí, Mick Taylor se convierte en protagonista absoluto, en una especie de depredador de carne y hueso que acecha, burla, tortura y remata a cualquiera que cruce su camino. Esta vez, su víctima principal es un joven mochilero británico y lo que sigue es una persecución salvaje, con escenas memorables como la del camión, el acantilado y ese macabro concurso de trivia australiana en una guarida salida del infierno. La segunda entrega se aleja del tono casi documental de la primera. Aquí hay más acción, más sangre, más Mick Taylor. La película parece decirnos: ¿te asustaste con la primera? Pues ahora mírale a los ojos. La violencia es más espectacular, casi caricaturesca por momentos, pero no por ello menos perturbadora. El personaje de Taylor se convierte en una especie de ícono nacional de la maldad, y lo peor es que no puedes dejar de mirarle. La película dividió opiniones. Algunos la amaron por su ritmo y brutalidad, otros la criticaron por perder el tono sobrio del original. Pero lo que nadie puede negar es que Mick Taylor seguía más vivo que nunca. Y más sediento. Nos tomamos un respiro, aunque sea en este desierto de muerte. Si has llegado hasta aquí, significa que amas el terror crudo, sin filtros y sin concesiones. Dale un like al vídeo, suscríbete a El Ático de Belayud y cuéntame en los comentarios cuál de las dos películas te pareció más salvaje. ¿Crees que Mick Taylor está entre los grandes del cine de terror? Te leo con ganas. Gracias. ¿Seguimos?
con la popularidad del personaje por las nubes, llegó algo inesperado pero brillante, una serie. Dividida en 2 temporadas, la propuesta de la plataforma australiana Stan llevó el universo Wolf Creek a la televisión, pero con un enfoque nuevo y arriesgado: poner a la víctima en el centro. La primera temporada sigue a Eve Thorogood, una joven estadounidense que sobrevive al ataque de Mick Taylor. En lugar de huir, se entrena y decide vengarse. Es un western moderno con aroma de tragedia, donde el desierto vuelve a ser el verdadero protagonista. Cada episodio avanza su viaje y su transformación, mientras Mick se convierte en una sombra constante, tan presente como invisible. La segunda temporada cambia el esquema. Un grupo de turistas queda varado en mitad del desierto y ya sabes quién anda cerca. Aquí se recupera el tono coral y se intensifica la acción con más víctimas, más tensión y más Taylor. La serie se atreve a profundizar en el personaje sin glorificarlo. Vemos más matices, pero sin humanizar al monstruo. Solo lo entendemos para odiarlo mejor. Visualmente, la serie es impecable. El polvo, la luz abrasadora, el silencio, todo sigue evocando ese miedo ancestral a estar lejos de todo y de todos. Y entonces llegó la noticia que los fans esperaban. Greg McLean confirmó que una tercera película está en camino. Aunque el proyecto se ha retrasado en varias ocasiones, principalmente por la pandemia y cuestiones de financiación, ya está en fase avanzada de desarrollo y producción. ¿Qué se sabe? Poco, pero lo suficiente para elevar la tensión. Volverá John Jarratt como Mick Taylor. El actor ha confirmado que está más que listo para retomar al asesino. El enfoque, según McLean, será más oscuro y aterrador. Un regreso a la crudeza de la primera entrega, con menos humor negro y más realismo. Se habla de un nuevo grupo de víctimas internacionales, lo que indica que Mick podría salir del Outback o que el Outback recibirá nuevas presas globales. El rodaje, según las últimas declaraciones, ya ha comenzado en varias localizaciones del norte de Australia, aunque sin fecha de estreno oficial. Esta tercera parte promete ser el cierre de una trilogía salvaje o el renacer de un asesino para una nueva generación. En cualquier caso, si ves a un hombre con sombrero de ala ancha, sonrisa torcida y una risa desagradable, corre, no mires atrás. Porque en un mundo saturado de asesinos con motivaciones imposibles, monstruos digitales y tramas retorcidas, Wolf Creek te recuerda algo simple y aterrador. El mal no necesita explicación. A veces solo existe y puede cruzarse contigo en el peor momento. Además, el universo Wolf Creek ha sabido reinventarse sin perder su esencia, ya sea con el tono descarnado de la primera película, la brutalidad teatral de la segunda, la narrativa expandida de la serie o la promesa oscura de la tercera entrega. El miedo sigue intacto. Un miedo que huele a gasolina, a tierra seca y a sangre. Si has llegado hasta aquí, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, comenta qué te pareció este análisis y sobre todo, suscríbete a El Ático de Belayud para seguir explorando juntos lo más perturbador del cine de terror. Nos vemos en el próximo vídeo si logramos salir del desierto.